significa el corazón de todo lo que estamos haciendo. No es lo que yo creo que es mi empresa, mi emprendimiento, mi idea. Es lo que el cliente cree, espera y recibe de mí. Por eso comencé toda esta historia con el sabor del clavo, porque se le queda a uno más la historia del sabor del clavo para pensar cuál es el sabor del clavo que yo estoy ofreciendo. Y dentro de esos elementos está cuál es el factor diferenciador que yo le doy a eso. ¿Listo? Eso fue pues como en términos generales lo que vimos en la clase pasada, que hablamos en la propuesta de valor sobre el sabor del clavo, exacto, todo lo que Juan nos contó, por qué me compran, qué me hace de diferente y qué hago vital. La idea con esta información es que yo tengo que validarla. No es solamente que yo asumo, que yo estoy seguro, que yo creo que fue eso. No, es qué es lo que el cliente ve al respecto. Entonces, por eso el Canvas, la primera, pues una forma de verlo también es una forma de presentar una hipótesis con unas variables y eso es lo que tenemos que validar. O sea, todo lo que hablamos de cada uno de los componentes de, de estas 9 cajones que tiene el Canvas, tenemos que validarlos. Y no solamente lo tenemos que hacer nosotros solitos. O sea, Canvas tiene que ser una construcción con alguien más, preferiblemente un externo. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de nuestro producto. Nosotros siempre lo vamos a ver como lo más maravilloso y a veces tenemos que tener un pequeño baldado de realidad porque realmente buscan mi producto. Es que estoy muy bien ubicado, es que no había con quién más, es que lo estoy vendiendo demasiado barato. Y todos esos elementos que yo capture a través de preguntas, entrevistas, análisis de datos, me va mejorando mi modelo empresarial. Muchas veces el, no es un ejercicio fácil. Muchas veces tenemos la dificultad de darle una forma de cuantificar lo cualitativo. Eso es un ejercicio completo, complejo también. Y la cuestión es, sí o sí, hay que hacerlo, porque no podemos seguir con el imaginario. Muchas empresas grandes, poderosas, se han quebrado a partir de eso. Una muy sencilla que les comenté, que es un clásico, Kodak. Ellos asumieron que porque tenían 100 años en el mercado y que todo el mundo era fanático de sus cámaras, nadie iba a dejar de usar sus cámaras hasta que apareció este bichito. No, y de hecho existía el bichito y ellos habían desarrollado cámaras para celulares, pero no le prestaron importancia. ¿Por qué? Porque no escuchaban a la gente, sino lo que ellos decían es que nuestra cámara es de una calidad perfecta, sí. Por más perfecta que sea, el mercado dejó de usarla. Y pasa lo contrario. ¿Alguno de ustedes ha tenido estos palitos para tomar selfies? Levanten la mano. Lisette, ¿cuándo fue la primera vez que compraste ese palito y todavía lo usas? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. En sí no recuerdo cuándo fue. Fue como más o menos en el 2018. Aún lo tengo, pero no lo utilizo. Sino ¿Por que es qué? como, Ujú. porque el que compré es horizontal, no es vertical. Y me gustaría que fuera vertical. Entonces por eso no lo utilizo casi. Entonces, ¿por qué hice esta pregunta? Porque en su momento se consideró, abro comillas, especialistas en temas digitales en el 2014-2015 como un aparato que no iba a servir.
lo que llaman un invento inútil. Y un invento inútil es que todavía seguimos utilizando, y de hecho se han hecho adaptaciones de ese aparato para motos, para ahora que está el tema de redes sociales y de los youtubers y los instagramers y todo este tipo de personas, ha partido desde ese tipo de elemento. Entonces, no es lo que el empresario crea, es lo que el mercado le pide a partir de su producto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de los segmentos de clientes. Cuando estamos hablando de los segmentos de clientes, tenemos que entender varios elementos. La primera, que son varios tipos de segmentos de clientes. La segunda, que mis productos pueden tener diferentes segmentos de clientes. Un ejemplo sencillo, yo puedo vender empanadas al menudeo, pero también puedo venderle congeladas a clientes institucionales. Son dos segmentos de clientes. La pregunta para ustedes, ¿es la misma y se aplica la misma razón, el mismo valor? Un segmento de clientes va a comprar lo mismo, o sea, va a usar, es por la misma propuesta de valor, el segmento industrial y el segmento hogares. Levanten las manos los que opinan que sí. Bueno, entonces eso significaría que el resto piensa que no. Beatriz, ¿por qué no? Hola, Beatriz, ¿nos escuchas? Hola, profe. Porque ¿Cómo uno las está? compra muy bien y usted, Ujú. pues las comerciales, digamos que uno las compraría para tenerlas congeladas en la casa. Pero entonces, digámoslo, vamos al ejemplo. Sí, son empanadas, listo. Entonces, el mismo segmento de las personas que están en la calle y me lo compran va a ser el mismo segmento que el industrial. O sea que va a utilizar la misma propuesta de valor. No, Ujú. ¿Por qué? porque es muy diferente el producto. Por ejemplo, los precios. Pero no es la misma eh, empanada. es la misma, pero digamos en los ingredientes. O sea, sería como muy diferente a la que uno compra, digamos, ya congelada, a la que uno puede preparar en el hogar. Listo, perfecto. No, y esa es la idea. A ver, Juan Sebastián, te escuchamos. Profe, y también no iría por la parte de las cantidades, porque es que en el segmento industrial es para comprar cantidades enormes. En cambio, por ejemplo, como el otro ejemplo es lo compra una persona, dos, una familia, ese tipo de cosas. Bueno, chicos, es que es sí y no. Por eso hice la pregunta. ¿Qué es lo que pasa, Beatriz, Juan Sebastián y el resto de compañeros? Eso depende. O sea, hay casos en que mi propuesta de valor aplica para todo tipo de segmentos de cliente de mi producto. Entonces, yo tengo que hacerme ese análisis, esa pregunta. Venga, mi propuesta de valor aplica lo mismo. A mí me están comprando en volumen porque es muy rico el sabor o porque yo les vendo muy barato por ese volumen o porque es la combinación de barato y el precio, la relación precio y producto. Entonces, tengo que contestarme esa pregunta. Como estamos viendo, técnicamente el Canvas se vuelve un campo de preguntas, de hipótesis.
Y todas esas hipótesis las tengo que contestar. Cuando yo tengo clara la respuesta, sé cuál es la estrategia que voy a usar. Es decir, si yo en el campo soy un cazador y estoy entre la maleza y yo veo como unas orejitas así y veo por allá unas plumas y veo una cola, la hipótesis es, ¿eso qué son? Son orejas de un animal grande, de un animal chiquito, esa cola es de un pájaro, mi escopeta sí le va a apuntar a eso. Y eso es lo que estamos haciendo. La idea es que ustedes construyen el canvas, van escribiendo también preguntas. Y esas preguntas son las que hay que confirmar a través de cuestionarios, de reuniones con otros compañeros, para entender realmente cuál es. Bueno, Diana dice que hoy está en el negocio y no puede participar. Por si no puedo participar. Listo, Diana, tranquila, no te preocupes. Entonces, ese tipo de preguntas tenemos que escribirlas mientras vamos haciendo el Canvas y luego cuando terminamos es también si uno puede hacerlas de una vez, maravilloso, y si no, lentamente contestarlas, porque eso es el reflejo real del por qué nuestra empresa funciona y por qué nos buscan los clientes. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que el Canvas no es solamente llenar unos cuadros con lo que uno asume, es un montón de tesis, de teorías que yo tengo que confirmar. Listo. Entonces, yo tengo que definir en ese segmento de clientes cuáles son la clasificación que yo les puedo dar. O sea, son muchas personas, son poquitas, son blancos, negros, amarillos, de estrato social alto, niños, mujeres, abuelos, en fin, tengo que empezar a definir esos segmentos de cliente de mi producto. Porque a partir de esos segmentos yo tengo que crear las estrategias para conectarme con ellos. Un ejemplo sencillo, yo vendo pañales. Yo me comunico igual con mis pañales con los padres que con los hijos. Levanten la mano los que opinan que sí. Bueno, ahora, ¿por qué no? Johnny Ochoa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Cuéntanos, ¿tú qué opinas? Profe, yo opino que no, pues, porque uno, digamos, al papá o al adulto le habla de cierta manera que el adulto entienda, ¿cierto? Pero Ujú. al bebé o al niño debe ser de otro tipo de lenguaje que sea pues más dinámico para poder, digamos, eh, que el niño pueda entender. Exacto, es que, y además uno es el cliente y otro es el usuario. No necesariamente son segmentos de clientes. Entonces, venga, por allá tenemos que devolvernos al concepto que estábamos hablando. ¿Usuario o cliente? ¿Nosotros con quién nos tenemos que comunicar? ¿Con el usuario, con el cliente o con los dos? ¿Qué opinan? Con los dos, no. Sí, Marisabel, Y tenemos que profe, sería comunicarnos con los dos. ¿Cómo, Johnny? profe, sí, yo pienso que sería con los dos, ya dependiendo pues como la idea de negocio que uno tenga, eh, uno se enfatiza pues como más en uno que en el otro, pero en realidad pues uno debe comunicarse con los dos. Exacto, no se habla de la misma forma, pero sí se transmite un mensaje. Por ejemplo, hola Lina, bienvenida. Por ejemplo, ¿cómo hacen, qué hacen las empresas de pañales? Pues obviamente a las mujeres, porque las mujeres usualmente son las reales tomadoras de decisión y compradoras,
del producto muestran el tema de que el pañal no quema, de las virtudes del pañal. Pero si uno se detalla usualmente en los videos o cuando daban videos, porque no he vuelto a ver, ponían un personaje, una caricatura. A veces era un pato, a veces era un osito. Esa también era una forma de llegar a ese usuario. Entonces, todo el video se concentraba en la madre, que ella pudiera ver esas cualidades. Pero siempre ponían ese pedacito del muñequito y de lo tiernito para que el bebé viera e identificara ese producto con ese muñeco. Un ejemplo sencillo, pastas Doria, que todo el mundo es con el muñequito de Chao Bambino. ¿Qué otro ustedes pueden reconocer que se les venga a la cabeza que sea un una propaganda que ustedes puedan ver la diferencia entre el usuario y el cliente? Un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola usualmente junta el tema de la familia y el mensaje en particular, si dentro de la familia quieren llegarle a los jóvenes, a los niños. Por ejemplo, en Navidad siempre es la familia, pero por allá Papá Noel entregando el regalo del niño, impactando esa juventud. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el segmento? ¿Cuáles son los segmentos que yo utilizo, que yo alcanzo? Estos segmentos de clientes, yo tengo que analizar si yo estoy a través de mi producto entendiendo perdón, a través del producto no, si yo voy a solucionar con mi producto alguna necesidad o influye en su comportamiento. En ese segmento de clientes, mi producto hace que ellos se comporten de una forma o hace que les recuerde cómo suplir una necesidad. Esto es a partir de la OPN. O sea, la OPN también nos brinda idea, pistas de cuáles son realmente nuestros segmentos de clientes, nuestros segmentos claves de clientes, porque sabemos a quién le estamos, en quién le estamos viendo una oportunidad, a quién le estamos dando una solución de un problema o quién le estamos cubriendo una necesidad. ¿Listo? Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿quién quiere hacer un ejemplo con su Canvas? Los escucho. Ay, vea, por acá Jorge nos decía ahorita de una propaganda, caldo Doña Gallina. Caldo Doña Gallina, sí, súper práctico ese ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien el, es la preparación del almuerzo, del trabajo de la comida, tratan de llegar emocionalmente al niño que compra el caldo, porque usualmente es el que mandan a la tienda a hacer el producto y relacionan en la persona, en el niño que no compre otro sino caldo Doña Gallina. Mateo, ibas a decir algo, te escuchamos. No, ok, listo, continuemos. Bueno, aquí también es muy importante pensar lo siguiente. Esos sí son los clientes que yo quiero. Esto es una muy interesante revelación para ustedes, chicos. ¿Es el cliente que yo quiero o es el cliente que a mí me toca? ¿Ustedes qué opinan? Johnny Ochoa, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Tú buscas que sea el cliente que quieres o el cliente que te toca? Eh,
Jefe, pues yo pienso, profe, que eso es como una, pues uno debe tirar un balance. Ahí, obviamente, en muchas ocasiones, pues, es como el cliente que a uno le toca, pero uno debe buscar de que sea una relación que sea próspera para el negocio. Bueno, levanten la mano los que piensan que es el cliente que uno quiere, que uno a través de su negocio encuentre el cliente que uno quiere. O sea que levanten la mano los que piensan que es el cliente que a uno le toca. Levanten la mano. Pues Johnny ya dijo que ese era el cliente que le tocaba. Lina dice, es el cliente que me toca. ¿Quién más está de acuerdo con ellos dos? María Isabel dice, no, es que también es el cliente que a mí me toca. Bueno, Lina, ¿tú por qué crees que es el cliente que a ti te toca? Pues, profe, yo pienso que es un cliente que a mí me toca, por ejemplo, mi negocio es joyería. Entonces, yo trabajo lo que es anillería, cadenería, pulseras, aretas. Entonces, por ejemplo, mi mentalidad es que me lleguen clientes que me manden a hacer pues como trabajos pesados, ¿cierto? Pero a la hora llegada vienen personas que necesitan trabajos pequeños, de pesos pequeños. Entonces, yo no podría tampoco rechazarlos, porque entonces eso me crearía mi fama de que yo solamente recibo cosas grandes y la mayoría de clientes siempre mandan a hacer cositas pues como de bajo peso. Entonces yo en ese sentido pienso que es lo que me toque. Bueno, esta es una pregunta, eh, ¿cómo llamarla? Sí, Jorge, ibas a decir algo, te escuchamos. Bueno, yo digo que hay de los dos, hay cliente que a uno le toca, que es el que llega, y el que yo quiero es el que yo busco, el que yo voy y le propongo mi producto, mi empresa, mi emprendimiento, es el que yo quiero, el que yo voy a buscar, ¿no? Muy acertado lo que estás diciendo. A ver, yo les hago una pregunta. Lina, ¿tú tomas café? Sí, me retrasa ¿Y el a dónde? pensamiento, ¿Ah? me retrasa el pensamiento que No, yo, ¿por qué piensas eso? No, te iba a preguntar, ¿a dónde vas a tomar café? eh, no, yo no voy pues así como a lugares específicos porque mi paladar para el café es un poco complejo. Entonces yo me casé con una marca y literalmente pues yo aquí en mi trabajo lo preparo. ¿Y cómo llegaste a esa situación? ¿O cómo llegó Eh, ese café a tu vida? probando, probando diferentes marcas, entonces no, hay marcas que son muy fuertes, hay lugares donde les echan como más agua, entonces literalmente uno siente que está tomando agua. Entonces todas esas conclusiones me llevaron a que eh, yo lo preparo a mi gusto. Listo. Bueno, entonces, ojo pues de lo que voy a contarles, Lina y Jorge y los demás compañeros. Es el cliente que me toca mientras aprendo a saber dónde está el cliente que yo quiero. Ese es el secreto. Por eso es que las empresas encuentran sus nichos de mercado porque saben a dónde vender los productos. Eh, yo conozco varias empresas que venden más fuera del país que aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque vieron que el mercado de ellos no está aquí en Colombia, está en otro lado. Un ejemplo sencillo. Hace
muchos años yo conocí una persona de Yarumal que vendía barras energéticas y uno de los elementos principales de la barra era el Sacha Inchi. Levanten la mano los que conocen el Sacha Inchi. Nadie conoce el Sacha Inchi. Ah, bueno. Juliet, ¿qué es el Sacha Inchi? Es como una especie de leguminosa, pero a la vez es como, sí, es maní, ya, pero tiene mucha más proteína. Se ¿Y lo come has acá, probado? venden en snacks, sí, claro, venden en snacks salados, picantes, de limón o con dulces. Es muy, muy rico. Claro. ¿Dónde es que estás ubicada tú, Juliet? En Angostura. En Angostura. ¿Y esos productos los venden allá en Angostura? Sí, en este momento se venden en el mercado campesino y en la casa, en la oficina de turismo. La señora que los trae, en este momento se me olvida, se me pasa su nombre, de hecho es una profesora, pero ella vive digamos, esa línea entre Yarumal y Angostura. Ujú. Listo. Creo que va a ser la misma persona. Resulta que esta persona estaba muy aburrida porque es de Yarumal y no encontraba clientela de su producto. No, es que la gente de mi pueblo no consumía esto y estamos hablando hace por ahí 10, 12 años donde nadie conocía el Sacha Inchi, pero en otras partes sí conocían el Sacha Inchi. Lina, la respuesta de ella finalmente fue vender en otras partes. ¿Cómo es que dice el dicho de que no eres profeta en tu tierra? A veces pasa y eso sucede con la parte comercial. En resumen es, yo tengo que vender el que me compre inicialmente y buscar ese cliente final, que es el deseado mío, ¿cierto? Pero, pero con mayúscula, si la gente me está comprando mi producto por ese tipo de cosas, el menudeo, yo me tengo que mover y quedarme en el mercado donde la gente me reconoce y lentamente ir haciendo pinitos en el que yo quiero estar. Pues muchas empresas hacen ese tipo de estrategias. Por ejemplo, a ustedes no les tocó, porque bueno, igual la mayoría son del pueblo. Hace muchos años existía algo que llamaba Almacenes Ley. ¿Alguno de ustedes lo conoce o lo conoció? Levanten la mano los que conocieron el Almacén Ley. Jorge, bueno, entonces no están tan sardinos. ¿Qué recuerdas del almacén, Jorge? Del Almacenes Ley. Las letras eran como rojas, ¿no? Sí, señor. Juliet, ¿tú te acuerdas algo del Almacenes Ley? Sí, pero yo me recuerdo los últimos en Barranquilla. Ya fue cuando, pues, cuando cerraron como toda esa franquicia, allá fue donde los conocí. Gracias, señorita. ¿Qué es lo que pasa con Almacenes Ley? Lina, Almacenes Ley era la competencia del éxito en su momento, pero el éxito empezó a construir superficies mucho más grandes, el Ley hacía superficies mucho más pequeñas y se puso de moda las grandes superficies. Y todo el mundo empezó a comprar en el Éxito, en Sears, Olímpica tenía unos, cierto, Juliet, que los almacenes antiguos de Olímpica eran muy grandes, Sí, y eran muy, todavía, muy pues grandes. en Barranquilla todavía hay unos muy, muy grandes. De hecho, Ajá, no esa, se llaman Olímpica, sino SAO. sí, Olímpica, sí, ya lo compró Sao. Entonces, ¿qué pasó, Lina? El Ley empezó a tener una crisis porque la gente prefería los grandes centros, los grandes supermercados. Paradójicamente, muy diferente a lo que está pasando ahora. Y ellos leyeron esa oportunidad y construyeron dos formatos muy grandes que se llamaban Superley. El Superley era simplemente el mismo diseño de un ley grande.
perdón, que un éxito. Era literalmente igual a un éxito, solamente tenían un elemento diferenciador y es que tenían una unidad, un espacio de importados en decoración, entonces traían lo que estuviera de moda en la India, en Estados Unidos, en México y lo traían por temporadas. Viendo ese crecimiento del Superlay, el éxito entró ya, dijo, no, esto se me creció el enano, hicieron una negociación con el éxito y el ley, y el éxito absorbió al ley. Pero lo que te quería decir con ese ejemplo es que uno está en su nicho, pero uno va buscando también al otro lado. Y si no, me sigo quedando en mi nicho mientras tanto. No niegues por donde te está entrando el flujo de caja, porque ese flujo de caja te ayuda a encontrar esos nuevos nichos de mercado. Bueno, continuemos. Entonces, en resumen, yo tengo que identificar cuáles son mis clientes actuales y tengo que tener claro cuáles son mis ideales, mis clientes ideales. ¿Ustedes saben qué es el buyer persona? Ujú. No. Bueno, tarea número 6, hacer el buyer persona. El buyer persona es simplemente una caracterización de quiénes son mis clientes. Y uno puede tener varios buyer persona. Tantos buyer persona como segmentos de cliente tenga la empresa. Y revisar si esos segmentos de cliente y esos buyer personas pueden ser cubiertos con la propuesta de valor que yo quiero implementar. ¿Listo? Bueno, Lina, entonces, yo estoy sacando un producto para el público en general. Tú hablabas de que querías vender como, a ver, tú haces joyería, ¿nos puedes explicar un poco más detalladamente sobre tu trabajo? O sea, ¿qué tipo de joyería específica haces? ¿Y cuál es lo que te gustaría venderles? Sí, claro, vean. Sino que es que yo estoy en una zona donde se maneja pues la minería y mi trabajo es en oro. Y tú tienes la razón pues en cuanto decías pues que hay que buscar pues como la zona, porque en cualquier parte no se puede vender cualquier producto, ¿cierto? Entonces, como le digo, yo estoy en una zona donde se mueve mucho eh, los metales preciosos. Entonces, literalmente, yo no tengo que buscar clientes. A mí, literalmente, los clientes me buscan y mantengo muy ocupada. Antes me toca rechazar. Entonces, ese flujo de clientes son constantes. Entonces, yo trabajo pues el oro y la plata, sino que aquí se maneja mucho lo que es el oro. La gente le encanta las alhajas en oro. Pero es que tú estás diciendo dos cosas. Primera, que estás copado el 100% de tu producción, o sea que necesitas más mano de obra, ¿cierto? Sí, Listo. Diana, ya te vamos a contestar. Entonces, eso es una cosa. Segundo, ¿cuál es ese nicho de mercado al que tú dices que quieres llegar? pues la verdad no lo he analizado. Entonces, ¿cómo te va a llegar gente que no sabe ni siquiera cómo debe ser? Sí, uno hay veces trabaja pues así como vulgarmente a la guachapanda. No, por instinto y está bien, no te preocupes Literalmente que eso es normal. maneja y uno no, o sea, no me he sentado pues como a analizar todos esos puntos pues como de la operación Canva porque mantengo pues como el tiempo copado. Pero sí, o sea, literalmente es muy importante porque ahí es donde uno conoce al 100% qué es lo que está haciendo. Y puedes crecer, Lina. Es que tú quieres crecer, Y ganar más claro, dinero. Ya sabes que cuál es tu prioridad entonces en ese momento. Conseguir orfebres, mano de obra que te ayude en tu negocio.
sino que es que todo eso es muy complejo. Yo he dado oportunidades, pero no, o sea, no les gusta o se sienten muy de pronto atacados con tanto trabajo o ven que esto no es lo de ellos. Y hay como ciertas y muchas cosas y por ejemplo aquí le tocaría a uno traer gente de otra parte, pero tendría que analizar muy bien la persona porque esto es muy delicado. Y fuera Sí, de eso, si uno le da oportunidades a personas de aquí, tendría usted que dedicarse a enseñarle. Entonces es muy complicado. Entonces, por el momento yo trabajo pues así como sola y entonces no trato de atosigarme con tanto, sino yo calculo más o menos qué cantidad de alhajas puedo hacer en el mes y eso es lo que recibo. porque Lina, entonces yo te puedo recomendar dos cosas. La primera, aquí en Medellín hay escuelas de joyería. Eso es una fuente de mano de obra con cierto estudio y capacidad. Y lo otro, desde mi perspectiva, aunque eso es muy loco lo que te voy a decir, pero puede pasar. Bueno, es que la joyería tiene una mano de obra muy especializada y es difícil de conseguir. Pero otro tipo de joyeros en otras partes, o sea, tú estás metido en un gremio de joyeros, Sí, pero de la zona o de sino aquí de que Medellín también. De Medellín, pues yo tengo aliados pues como para, por ejemplo, lo que es el diseño 3D, lo que son pues como cositas así en ceras, sino que es que ya en mano de obra, pues en cuanto a lo manual, como te digo, esto es muy delicado y por ejemplo acá en el territorio la gente es muy dada por la ley porque aquí saben qué tipo de ley sale que si traen, por ejemplo, la mayoría de clientes traen el oro, entonces en Medellín literalmente trabajan a 7.50, pare de contar. Entonces, por ejemplo, uno ya ha ensayado y ha utilizado otras manos de obra, entonces, ¿qué pasa? Le rebajan a uno la ley y hay clientes que son, pues, que todo el mundo desconfía literalmente y uno no los culpa, entonces se van y analizan la joya, entonces ya regresan donde uno, que como así, que ellos trajeron una ley, porque esta ley, entonces eso es demasiado delicado. Sí, te entiendo, pero digamos que es que siento que te estás quedando como en un bucle porque no vas a crecer más de ahí. O sea, tienes que buscar dos cosas, por dónde hacer mano de obra o sacar nuevos productos que no te gasten tanto tiempo en la parte productiva. Porque tú estás siendo la zoila de la empresa, no. Sí, sí, literalmente yo aquí soy multifuncional, la que atiende clientes, la que hace las alhajas, la que hace el baño, la que hace los vaciados, la que está pendiente del lavado de las alhajas, mejor dicho, todo, todo. Porque lo otro es ciertas operaciones que son manuales sencillas eh, a mano de obra que no sea tan calificada y tan exigente. Es decir, ¿tú has visto en Fórmula 1 cómo cambian una llanta? No, no he visto eso. En Fórmula 1 Pero se pueden mira, cambiar 4 llantas en aproximadamente 2 segundos. sí, ¿Cómo es tu y nombre de todas maneras, completo? Lina María Correa. Mientras dijiste tu nombre, se cambiaron las llantas de un Fórmula 1. Sí, No, o sea, igual yo por realmente, ahí pues tengo como una realmente, personita pues que también me ayuda y yo le asigno ciertas tareas. sí. Entonces lo que te quería decir es que por ejemplo, hay una metodología que se llama Lean Manufacturing para los temas de producción. Y ellos lo que hablan es, coja todo el proceso y divídalo por partes. Y mire a ver cuáles partes se pueden hacer al mismo tiempo. Pero también significa, mire cuáles partes las puede hacer personas que no tengan que tener un conocimiento o que no generen un peligro. Y tú, en cierta forma, tratar como de soltar, si, llamémoslo así, actividades que no son
fundamentales que puedas delegar, por decir algo, pues ahí te doy pues como una idea para que la vayas madurando de pronto. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, por acá Diana nos dice, profe, una duda. Yo sí puedo escoger el cliente, segmentar, sí, pero debo escoger, creería yo, no por ser un local abierto. Eh, Cuando uno está hablando de una empresa de comidas, por ejemplo, o de este tipo de situaciones, la forma de segmentar los clientes depende del producto y su relación con el precio. Es decir, yo quiero que solamente vengan y me compren y me gasten personas que tengan un alto capacidad de compra. Entonces pongo un local demasiado bonito con unos precios muy altos y pongo inclusive hasta reservas. Eso es una forma, pero yo quiero que me venga Raimundo y todo el mundo, listo, bajo los precios, hago los elementos más sencillos. Son formas como uno puede empezar, abro comillas, a seleccionar los clientes. También está a través de la publicidad. Yo solo le envío publicidad a las personas que quiero o solo atiendo, por ejemplo, referidos, que eso es otra forma de seleccionar y de segmentar los clientes que yo quiero. Pero recuerden, una cosa es lo que yo quiero y otra es la que el mercado me está llevando, lo que le pasa a Lina. A Lina el mercado le está llevando al menudeo. Entonces, ella quería una cosa, bueno, que todavía no la tiene clara, pero si se le está yendo al menudeo y eso es lo que está vendiendo, pues hay que apuntarle a eso también. Bueno, entonces, volviendo al tema, en resumen, segmento de clientes. Yo puedo escoger el cliente a través de qué? De mis estrategias de comunicación. Uno, a través del tipo de producto que les estoy ofreciendo, la relación precio-costo. Tercero, a través de la forma como yo puedo delimitar en cierta forma a quién atiendo o a quién no atiendo. Pasa algo muy sencillo, las discotecas. Hubo una época que habían discotecas que aquí en Medellín, eh, bueno, aquí en Medellín todavía se hace, ellos ponían un letrerito que decían que tenían derecho de elegir a quién entraba a la discoteca. Entonces, hubo una época en que uno no podías ir de tenis, otra época que uno no podía ir con zapatos Zodiacs ni camisas de Chalis. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la gente no podía ir de zapatos Zodiac y de camisas de Chalis a ciertas discotecas. Porque en los ochentas y noventas esa era la marca y la ropa de moda de los jóvenes en las comunas. Entonces, en las discotecas para evitarse eso, empezaron con esa situación. Y luego se inventaron el famoso cover no consumible. Ah, listo, si usted tiene plata para pagar 50.000 pesos por entrar a esta discoteca, usted no es alguien que sea pobre y vienes a gastarme. Y no cualquiera que paga 50.000 pesos por un cover de entrada va a venir a poner problemas. Eso es pues como una de las formas de uno escoger clientes en locales abiertos, Diana. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Entonces, estamos hablando si queremos hacerlo muy genérico, masas, o si queremos hacer muy específicos, como son los nichos, que quiero llegar específicamente a un tipo puntual de personas. Entonces, segmentación. Aquí escribimos qué tipos de segmentos son y empezamos a hablar del buyer persona. Perdón, el buyer persona. Se escribe buyer.
buyer persona. El buyer persona es una herramienta que ustedes pueden buscar en internet de cómo construir ese cliente, uno que puede ser el ideal o el cliente que uno tiene actualmente. Recuerdan que yo les había dicho al principio, yo puedo escribir y yo escribo mi Canvas actual, pero puedo crear también mi Canvas futuro y compararlos. ¿Cómo hago para pasar de este Canvas a este Canvas? Por ejemplo, el buyer persona me dice cómo pasar a buscar los clientes que yo quiero. Entonces, voy a segmentar puede ser por edad, puede ser por lugar, puede ser por ingresos, puede ser por gustos, pero tengo que separarlos uno a uno y mirar si uno a uno de estos segmentos de clientes los estoy atendiendo bien con mi propuesta de valor. O sea, mi propuesta de valor sí está alineado con esto. Entonces, yo estoy vendiendo productos costosos, pero me lo está comprando la gente de estratos 1, 2, 3. No, venga, entonces yo no estoy vendiendo algo, mi sabor de clavo no es por una segmentación, por un precio. Aquí está pasando algo diferente. ¿Qué es lo que están realmente comprando y por qué? Bueno, siguiente tema. Un segundito, yo este letrero. Relaciones con el cliente. Ya sabemos cuáles son nuestros segmentos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego a ellos? Y llegar a estos clientes significa cómo me acerco a ellos, cómo me fidelizo, cómo los mantengo junto a mí. Lina, entonces tú nos estás contando que la gente llega a ti prácticamente, te hacen fila tus clientes, ¿cierto? Sí, Pero eso significa dos cosas. Una, que hay muy pocas personas que hacen como tú el trabajo, o tu trabajo es muy bueno y eso es lo que están valorando, o el precio de tu trabajo. no, aquí somos varios, somos bastanticos, la verdad, sino que es que es un mercado que se mueve mucho Hay mucha y oferta, sí, hay mucha mucha demanda, oferta, perdón. sí, sí, hay mucho flujo de este negocio, entonces aquí habemos muchos y literalmente uno se pone a conversar con los otros colegas y todos mantienen copados. Todos se mantienen copados, de hecho uno consigue, o sea, le resultan clientes que mandan para el extranjero, que para Medellín, entonces uno se pone a conversar con ellos y ellos mantienen igual que uno. Y de hecho les he analizado pues como la mano de obra de ellos y ellos tienen más manos de obra, pero no, o sea, literalmente cada rato están cambiando. ¿Por qué? No lo sé. Interesante preguntar por qué, Sí, porque eso también significa, o sea, es que eso significa que no eres la única que tiene ese problema con la mano de obra. Y esa ajá, es pues, donde tú soluciones cuál es el problema de la mano de obra, la sacas del estadio. Listo. Bueno, entonces, en el negocio pues de Lina, ¿qué estamos viendo? Las personas van con Lina y hay mucho intercambio de información y de acercamiento con Lina o poco. Yo diría que muchísimo. ¿Por qué?
porque le tienen que decir el gusto, qué es lo que quieren específicamente. ¿Cuántas veces te puede visitar un cliente para un solo producto? ¿2 o 3 veces? No más. Tengo clientes que me han visitado 5, No, me 6 refiero veces. para el mismo producto, llegan y te dan las especificaciones y vuelven ya después por el producto o les toca ir más de una vez. ¿Cómo así? O sea, ¿me repites la pregunta, porfa? Por ejemplo, yo hoy te llevo un oro para que me hagas un anillo, ¿cierto? Entonces te digo, Sí. ve, yo quiero un anillo con estas características. Tú me dices, listo, en un mes te atiendo, te lo entrego. Llega el mes, tú me entregas el producto y ya él no te vuelve a decir nada sobre ese producto en particular. No me ha tocado que me vuelvan a... de pronto en aretas sí, porque por ejemplo el sistema de aretas como es un material tan blando, se tuercen un poquito, por ejemplo uno trata de hacerse los enroscas, pues de manejar las cosas pues como ellos lo desean y entonces hay veces se hace el topito en rosca, entonces como es un oro tan blando, entonces pierde fácilmente la rosca. Pero ya en cuanto a cadenería y anillos y esas cosas, no. Listo. Entonces, ¿qué quería contar con eso? Ustedes están viendo aquí esta gráfica que se llama el espectro de interacción. Esto define cuando yo prácticamente ni me conozco con mi cliente, que puede pasar productos, o tengo un alto acercamiento con mis clientes. En este caso, de Lina es un alto contacto con el cliente, altísimo. ¿Por qué? Porque el cliente está descargándole en ella, literalmente, verbalmente, lo que quiere y cómo lo quiere, ¿cierto? Sí. Pero si ustedes van, por ejemplo, a un D1, un D1, ¿en qué parte estaría dentro de este espectro? En el autoservicio. Nosotros vamos Ajá. al D1, cogemos y pues prácticamente el mínimo contacto es en el cajero. ¿Listo? ¿Por qué es importante definir las relaciones, estas relaciones con el cliente para saber en qué escala estoy yo? Porque esto también me describe si mi producto, si el sabor del cliente se refleja acá. Si lo que yo creo de mi sabor de cliente no se refleja en lo que me está dando mi relación de cliente en este espectro, estoy equivocado. Por ejemplo, en el D1 no pueden decir estamos cerca de ti. ¿Por qué? Porque es casi un autoservicio. A duras penas le dicen a uno bienvenido al D1 y pare de contar y ya en la caja. O sea, no hay tanto contacto. Por el contrario, una persona que está haciendo un trabajo continuo con el cliente, hay mucho contacto. ¿Un banco en qué parte está? Pibank, por ejemplo. En este espectro, ¿dónde estará Pibank? María Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Dónde está Pibank? Profe, yo pienso que tiene mucho contacto, aunque ellos no salen a buscar los clientes pues siempre van al banco a preguntar por un crédito, a pagar una cuota o hacer XY trámite. ¿Tú conoces a Pibank? No, profe. Bueno, les cuento que Pibank es un banco sin sucursales. Todo se hace a través de Internet. O sea que, ¿dónde estaría dentro de este espectro de interacción? Ah, no, cero. Estaría en Estaría. Entonces, asistencia sería personal. los servicios climáticos. ¿Cómo? Estaría en asistencia personal. Bueno, Lina dice que en asistencia personal. Jorge, ¿tú dónde crees que estaría? Ah, Autoservicio. Yo iría en asistencia exclusiva. y Johnny, que fue el que dijo, Profe, yo diría que eso es un servicio automático. sí, No habría señor. ninguna relación ahí con el cliente.
Exacto, es un tema de servicio automático. Pibank no tiene personas que te atiendan literalmente, todo es a través del celular, de WhatsApp, y es un robot y en la página web. Es súper difícil que uno lo atienda una persona. Entonces, esta relación, ¿y eso es bueno o es malo? Profe, yo pienso que para pues la idea de negocio que ellos tienen, para ellos es súper bueno. Para uno como cliente, sí, porque digamos, ellos están en un nicho de mercado, Lina, ojo con esto, en un nicho de mercado donde las personas no quieren interrelacionarse con los bancos, que quieren servicios muy puntuales, que no lo enreden a uno con un montón de cosas. Entonces, Pibank o Nubank, por ejemplo, que son bancos virtuales, te atienden robots porque las operaciones son súper sencillas y no te ofrecen nada complejo. Servicios automáticos, porque eso es lo que está buscando ciertas personas. Algo con lo que yo salga rápidamente. Por el contrario, Bancolombia es mucha asistencia personal y por eso tiene eh, sucursales por todo Colombia. Entonces, yo, ¿qué tipo de clientes estoy atendiendo? Y a partir de ese tipo de clientes que yo estoy atendiendo, es que yo defino cuáles son los canales con los que yo me voy a comunicar con ellos. Ojo, y esta relación con los clientes me permite, me sirve para definir esto. ¿Cuál es la estrategia? Si yo necesito captación, fidelización o estímulo de ventas. Entonces, estoy generando un nicho de clientes porque estoy buscando crecer en nichos de clientes. No. Lina, por ejemplo, Lina, ¿qué necesita? Captación, fidelización o estímulo de ventas. Yo creo que Fide- fidelización. Sí, es el que más se adapta a lo tuyo, Lina. Fidelización. Entonces, yo para fidelizar necesito ser una asistencia muy exclusiva porque es lo que estoy ofreciendo a través de un excelente servicio. Por el contrario, si yo estoy en un tema de aumentar las ventas, yo buscaría que sean servicios automáticos de autoservicio. Pues que la gente simplemente llegue y no tenga que estar preguntándole a X, a Y o a Z. Donde hay este low touch significa poco contacto entre la empresa y las personas. Bueno, yo tengo que generar entonces a través de esta interacción, estas relaciones de los clientes, ¿cómo lo voy a hacer a largo plazo? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto a largo plazo? ¿Cómo los capto para el largo plazo? Nadie habla. Tranquilo, es que es una pregunta que puede ser compleja. Vea, la respuesta sí, es que Profe, es un depende. Ah, sí. yo pienso que de pronto por medio de, pues, como de suscripciones o contratos que hagan, pues, que el cliente recurra nuevamente a adquirir el producto o servicio que uno esté prestando. Esa es una forma. Listo. Entonces, a partir de mis segmentos de clientes, yo voy a definir, voy a hacerlo a través de cuentas claves, premium, asistencia personal. Entonces, le pongo un asesor de ventas específico o simplemente voy a trabajar un robot. Entonces, yo aquí en mi Canvas voy a escribir, si yo lo quiero personalizado, entonces utilizo
vendedores especializados. O no, la relación con el cliente que yo voy a usar es casual porque uso robots para contestar. O no hay contacto porque los clientes no se comunican conmigo. Entonces, o cómo hago para fidelizar. ¿Cómo hago para fidelizarlos? ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para captarlos? Esas son las preguntas que yo tengo que responder en esta etapa, en este relaciones con los clientes. Y ojo, muchachos, estos buyer persona y esto tienen que estar relacionados con esto. O sea, si yo estoy contestando estas preguntas es porque le estoy apuntando a este tipo de personas que están en este lugar. ¿Cómo hago para fidelizar a alguien por ingresos? Cuando yo tengo un segmento de ingresos altos, ¿cómo hago para fidelizar los muchachos? A través de una membresía, a través de precios muy altos. ¿Cómo hago para fidelizar a alguien que está cerquita de mí o lejos de mí? A través de domicilios. ¿Cómo hago para vender más? Que tienen muchos gustos variados, entonces vendo variedad. Listo. Así es como se relacionan las relaciones de clientes con la segmentación de clientes. Y estos a su vez se relacionan con los canales. Chicos, ¿cuáles serían los canales entonces? Sí, te escuchamos, Johnny. Pues ahí, digamos, por las redes sociales o por tiendas virtuales. Sí, redes sociales, tiendas virtuales. ¿Qué más, qué otra forma puedo hablar de ellos? Pero entonces aquí viene, chicos, cuando estamos escribiendo el Canvas, tenemos que especificar cuáles redes sociales, qué tiendas virtuales. Un ejemplo sencillo. Vámonos, digamos, con Lina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lina necesita redes sociales? ¿Sí o no? Levanten la mano Profe, los que no, creen que Lina necesita redes sociales. Juliet, sí, tú dices que sí. Marisabel dice también que sí. Sí. Perfecto. Listo. Luisa, ¿tú por qué consideras entonces que Lina no necesita redes sociales? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, la verdad, pues yo diría que no, por lo que ella dice que en vez de hacer publicaciones y buscar clientes, a ella le llegan los clientes y vive topada de trabajo. Y digámoslo, yo Súper. conozco el trabajo de Lina y Ajá. soy una persona que la ha recomendado con varias personas y así sucesivamente, entonces se va regando la onda, entonces considero que no necesita mucho las redes sociales. Exacto. No, felicitaciones. Esa es la respuesta. Súper bien, súper analítica la situación. Eso pasa, muchachos. Uno no siempre necesita las redes sociales. Depende qué tipo de producto tienes. Depende de qué tipo de segmentación de mercado tienes. Qué tipo de nivel de producción tienes. Profe, pero por ejemplo, no tiene que ser necesariamente para atraer más clientes, sino de pronto para mostrar su trabajo, no sé, pues como en otro sentido.
Sí, Marisabel, entiendo tu concepto. Yo te hago una preguntita. Eh, ¿Por tu casa hay alguna ferretería? No, Una ferretería debería tener página web. no, ¿Por qué no debería tener una página web una ferretería? porque no sé, es muy común y son elementos que, pues que uno sabe que claramente las consigue en una ferretería, ¿no? Exacto. Por ejemplo, están viendo este tornillo. ¿Tú cómo buscarías este tornillito en internet? No, ni idea. Exacto. Porque, porque hay cosas que uno dice, o sea, esto es muy difícil uno, es muy difícil de buscar. Ya voy, Juliet. Lo segundo, necesitas un tornillito. O sea, vas a pedir un domicilio y te sale más caro el domicilio que el tornillo. Pero Ah, yo, por ejemplo, lo de la joyería lo veo distinto. Por ejemplo, quiero hacer una manilla, mandar a hacer una manilla. Entonces, viendo fotos que montan las personas, puedo hacerme una idea, bueno, quiero una manilla así, así de este estilo, así, así, sí me hago entender. sí, no, está súper claro. En algún momento debería de tenerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Uno, una empresa para qué monta redes sociales. Marisabel, Para traer Para clientes, que sí. la gente conozca el producto. Perdón. Hola, buenas sí, noches. Yo pienso que las hola. Buenas redes noches. sociales se crean para dar visibilidad de lo que vendemos, sea un producto o un servicio, de lo que ofrecemos, para darnos más a conocer como a los diferentes personas, mercados, porque si nos enfocamos en tener solo un punto físico, un ejemplo, entonces solamente nos vamos a enfocar como las personas que nos rodean en el municipio en el que estamos, ¿cierto? Las personas del sector. Cambio, si nos damos a conocer por las redes, es un medio que también nos pueden conocer de otros lugares, donde podemos hacer ventas a otros municipios, a otras ciudades. Entonces creo que es como una vitrina muy amplia, muy comercial para nosotros ayudarnos a expandir en el mercado. Exacto, tú lo estás diciendo, para vender más, para ayudarnos a expandir, pero si yo ya no soy capaz de producir más, tiene sentido tratar de poner y que me lleguen más clientes para yo decirles que no. Ahí la situación, o sea, por ejemplo, en el caso, es que esto, lo que le está pasando a Lina, usualmente no pasa. La mayoría de ustedes antes necesitan salir a buscar clientes y las redes sociales y esos canales sirven para eso. Mientras que Lina ya está súper saturada de clientes y ella lo que tiene que hacer en este momento, ¿qué es? Y se puede dar el lujo de escoger, ¿cierto, Lina? Sí, de hecho iba a decir pues algo ahí sobre las Ujú. redes sociales. Por ejemplo, yo empecé pues como manejando Facebook, sino que es que se le hace a uno muy complejo, porque empiezan a hablarle, entonces uno para responderle pues como a las personas que se quieren comunicar pues con uno y hacerle preguntas, se vuelve un poquito muy estresante. Pero por ejemplo, yo tengo Instagram. Entonces, ¿por qué yo tengo Instagram? Porque, por ejemplo, los clientes que me hablan a mí por WhatsApp, que no vienen directamente aquí, me preguntan, ¿tienes catálogo? Entonces, yo lo que hago es que yo lo que subo a Instagram, entonces lo mantengo ahí publicado y les mando a los clientes el link de Instagram y les digo que ahí pueden visualizar mis trabajos porque me preguntan, yo quiero ver cómo trabajas, yo quiero ver qué es lo que haces. Entonces los mando directamente a Instagram para que visualicen pues como mis productos. Para Ah, eso yo eso tengo está Instagram, una especie de catálogo. maravilloso, exacto. También sí, eso es otra forma de verlo y muy importante. Yo no quiero vender más, pero sí quiero ver que conozcan mis productos, los clientes que yo tengo actualmente o nuevos que voy a escoger. Entonces, Lina, tú ahorita preguntabas que puede, casi que te está dando el mismo respuesta de que tú puedes estar escogiendo tus clientes porque ya está súper saturada. Y
en este caso, sí sabe, tienes razón, necesita, pero no para vender más, sino para tener donde mostrar el producto que ya tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de canales, yo tengo que mirar si esos canales están apuntándole a esos clientes objetivo que yo necesito. Y si sí vale la pena el gasto económico para eso. Por decir algo, Isabel, ¿cuál es que es tu negocio? Perdóname que no lo recuerdo. Tú eres la que tiene una empresa de multimarca, ¿cierto? Isabel, ¿me escuchas? Bueno, si en tu caso, pues, tienes ese almacén de multimarca, eh, siempre vas a tener un inventario que necesitas estar moviendo, lo que la gente te compra. Entonces, ahí sí, buscas redes sociales para vender tu producto. Muy bien hecho. Pero en este caso tuyo sí aplica. En el caso de Lina, no tanto. O, por ejemplo, en una ferretería no tiene mucho sentido tener una página web si cuando uno va a buscar un tornillo no lo va a encontrar ahí. De hecho, hay que saber también qué red social se debe utilizar. Por ejemplo, una que se utiliza mucho para alimentos es Facebook o Instagram. Pero depende de qué, por decir algo, de los hábitos de las personas. Yo me acuerdo que en una época, siempre, ahora del desayuno, del almuerzo y la comida, cuando yo estaba en Facebook o en Instagram, me aparecían muchos avisos relacionados con ese tipo de necesidades en particular. Ahora, obviamente, los algoritmos de búsqueda han cambiado de una manera absurda, pero bueno, absurda no, muy bacana, pues una cosa de locos el análisis que hacen, pero lo que quiero decir es que no todas las redes van a aplicar siempre para un producto. O sea, yo no necesariamente tengo que tener todas las redes porque yo tengo que saber dónde me buscan a mí. Lo explico con otro ejemplo. Mm, bueno, en mi caso, en mi empresa, cuando yo tenía mi empresa de servicios para beneficios tributarios, yo no tenía Facebook ni Instagram para ese negocio. Pero ¿saben por dónde lo movía? Por el voz a voz y por el LinkedIn, pero tenía una página de aterrizaje, lo que se llama un landing page. ¿Por qué? Porque sabía que me iban a mirar dónde estaba información sobre mi empresa. ¿Y por qué por qué no lo tenía en Facebook y por qué no lo tenía tampoco en Instagram? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Por qué no lo tenía así Geraldine? Geraldine, ¿no se te ocurre? La respuesta era muy sencilla, porque mi nicho de mercado eran compradores de empresas grandes. Y los compradores de empresas grandes no buscan proveedores en Facebook y en Instagram. Entonces yo lo que hacía es que los contactaba por LinkedIn, donde prácticamente veían mi hoja de vida y mis publicaciones relacionadas con beneficios tributarios. Y esa era la red social con la cual yo comunicaba mi producto. Entonces, tengo que tener claro cuál es el segmento de cliente que yo tengo, cómo es mi relación con ellos para saber cuál es el canal que yo voy a utilizar con ellos. Por ejemplo, Lina es mucho el voz a voz, es la recomendación. El recomendado, vea, es que ella tiene una calidad en su servicio. Obviamente, habrán personas que la habrán visto por redes sociales, pero Lina, ¿me confirmas? La mayoría tuya, de tus clientes ha sido por el voz a voz. Sí, es por el voz a voz porque pues uno trata de complacer el cliente y
y el cliente que se va satisfecho va y le dice, no, vaya a tal parte que allá se lo hacen muy bien, o vaya que allá son muy cuidadosos con el oro y muchas cosas así, entonces lo van recomendando a uno y entonces, aquí me han llegado varios clientes, es que tal persona me recomendó, es que me la recomendaron muy bien a usted, entonces el voz a voz es la comunicación de venta de mi negocio. Ujú. Maravilloso. Y pues digamos que en este momento la ventaja de Lina es esa, que hay muchas personas buscando su servicio, pero cuando son pocas y yo tengo que luchar en ese mercado, es cuando tengo que definir cuáles son los clientes que yo necesito para saber a cuáles me acerco. Por decir algo, si mi segmentación de clientes es por un lugar, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi producto, no sé, voy a decir algo así, perros calientes, unas hamburguesas. ¿Yo cómo hago para fidelizar a mi cliente? ¿Y cómo me comunico con ellos? ¿Cómo se debe comunicar una empresa, una tienda, bueno, un negocito de comidas rápidas en un barrio? ¿Ustedes qué opinan? Jorge, ¿tú cómo comunicarías si tuvieras un negocio de comida rápida de perros? ¿Cómo comunicarías con la gente del barrio tu producto? Bueno, pues yo comunicaría con el sabor, con ofertas, con combos, con tamaño. Usted sabe que el tamaño vende mucho más. Listo, pero esa Eh, es la presentación, pero el canal para llegar, para que los clientes sepan que estás ahí, ¿cuáles serían? mm, uno sería el voz a voz también. Ujú. La otra sería también como por Facebook. Johnny dice algo que me parece súper valioso, volantes. Johnny, ¿tú qué opinas? ¿Es mejor volantes o Facebook? ¿O los dos? ¿Y por Buenas qué? noches, profe. Profe, yo pienso que en este caso, como es, digamos, un nicho ahí muy pequeño, porque digamos, estamos hablando del barrio, ahí más práctico sería como volantes o que les llegue pues como a ese sector como tal. Yo pienso lo mismo. Es decir, yo puedo publicar para que vean que tengo eso en un landing page, es decir, el que me quiera buscar en internet o en Instagram, pero no pagar pauta por eso. Porque como lo dice Johnny, el que me va a venir a mi casa es el que está cerquita. ¿Y yo qué puedo hacer? Volantes, inclusive más que volantes, saben, no solamente volantes. Ustedes han visto esos imanes que se pegan en las neveras. Para mí sería muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando vos, Jorge, yo te hago una pregunta. Cuando vos querés un perro caliente, vos buscas en internet. Eh, Te digo, Mauro, a ver, en este momento se presentan muchas partes. Yo vivo donde vivo y he ido a otros barrios a buscar, porque he visto que el tamaño, que le echan una cosa, que le echan otro producto y todo eso, lo he ido a buscar. Entonces Es sí que lo se he la... hecho. Ajá, exacto. Levanten la mano los que han buscado, los que han querido un perro y lo han buscado por internet. Juan Sebastián, ¿y cómo has hecho? O sea, vos te Profe, levantaste y dijiste, hoy voy a comer perro. profe, solamente cuando estoy en Medellín, porque por ejemplo cuando estoy en Amalfi no, porque uno ya conoce los negocios. Pero en Medellín sí, porque en Medellín, bueno, hay muchos negocios por todas partes, pero a veces la comida como que no cumple las expectativas de uno, pero si yo los busco mejor por internet y uno ve las fotos que montan. Mm. Más que todo, por ejemplo, yo veo en Facebook.
Si es así, en Facebook me encuentra, o en Instagram también. En Instagram es más fácil. Hola, Listo. hola. Entonces ahí, sí, Lina, te escuchamos. Pues Gracias, vea, Juan. Sí, yo Lina. pienso que por ejemplo, el volante y las redes sociales funcionan muy bien. Por ejemplo, dependiendo del lugar. Si es en el municipio, el volante funcionaría muy bien. Porque, por ejemplo, uno mientras que está en el municipio, uno está ocupado en sus quehaceres, por la noche llega pues y se pega pues un poquito del celular, pero por ejemplo yo no veo Facebook, yo pues así como redes sociales literales muy poco que vea, entonces por ahí no me llegaría a mí la información. Pero el volante, si me llega aquí el negocio, yo diría, ve, interesante, abrieron un nuevo negocio, hay que irlo a probar. Pero si es, por ejemplo, en Medellín, que uno ve mucho en redes sociales que en Buenos Aires no sé qué, que en tal punto no sé qué, que venden esto, y son cosas pues que uno dice, ay, tan raro eso, y provoca probar. Entonces yo digo, ay, cuando vaya a Medellín voy a ir a este lugar. Entonces las dos funcionarían muy bien para diferentes tipos de personas, las que ven mucho redes sociales o literalmente las que le llega el volante y por ahí se comunican. Lina, y cuando has venido a Medellín, ¿te acuerdas de dónde viste la cosa de hamburguesas si has venido hasta acá? No porque uno les da a guardar o toma un fotopantallazo y entonces uno ya sabe que ya tiene como específicamente para que no se le olvide uno como el lugar. Pero si has hecho eso de quiero ir a conocer tal hamburguesería. Sí, yo lo he hecho cuando he viajado a Medellín, he hecho eso, que he visto pues como esas cosas que publican, que tal cosa, que ay, yo, pero se ve súper rico y literalmente sí, saco el tiempo y lo hago. Listo. Entonces, muy interesante esta posición. Si yo estoy en un barrio, ahorita estamos hablando, a ver, por acá Diana está diciendo algo. Diana está diciendo, ahora se ve mucho que los influencers y se pega uno de unas engañadas y decepcionadas. A ver, bueno, yo quería hacer aquí una aclaración. Recuerden que yo les estaba en el ejemplo que estábamos haciendo, estamos hablando de que estamos hablando de una segmentación en un lugar específico. O sea, yo estoy con los de gente de mi barrio. ¿Y cómo hago para fidelizarlo? Listo. Entonces, usualmente la gente del barrio ya lo conoce a uno, no se va a poner a buscar en redes sociales. Posiblemente, pero uno debe pagar por eso. Uno. Lo otro, listo, el volante. Yo repartiría volantes o o haría un recorderis específicamente a las horas cercanas de desayunos, de almuerzos, de comida, de fines de semana. Ins- Buscaría que la gente se acuerde y de eso. Ahora es diferente que yo esté, por ejemplo, en un pueblo y que me digan, no, es que salió Chef Burger. Ay, Chef Burger y está en todas las redes Chef Burger y me impactó porque quiero ir a ver a Chef Burger. Pero aquí estamos hablando de un cliente que por casualidad está viajando y ya viajo acá, entonces voy a aprovechar para conocer. Y otra es lo que yo les decía, estamos hablando de un lugar. Yo estoy tratando de fidelizar a la gente de mi barrio porque eso es mi nicho de mercado. Entonces, si es mi nicho de mercado, que es la gente del barrio, yo me voy a poner a publicar sabiendo que ellos me pueden ver a través de caminar 2 cuadras y cuando se alborotan, pues usualmente la gente cuando quiere comer dice, ay, vamos a comer hamburguesas, listo, que hay por aquí cerquita, o donde no tengamos que hacer mucha fila, sucede también. Bueno, entonces, en resumen, chicos, este tercer bloque, que es la viabilidad, perdón, la deseabilidad, a ver, ¿dónde es que estamos aquí? Yo tengo que tener clara la relación de estos tres elementos. Yo estoy viendo si es deseable mi producto y me doy cuenta de que es deseable, porque coinciden el tipo de personas con lo que yo estoy buscando con ellos, si que sean fidelizarlos, sea para venderles más, sea para captarles y que eso esté relacionado con
las redes o los canales con los que yo me estoy comunicando con ellos. Entonces, la tarea es diligenciar estos tres cajones para que terminemos en la última sesión analizando lo que se llama estos últimos dos cajones, que son la estructura de costos y la fuente de ingresos. Porque a veces nos damos cuenta que las fuentes de ingresos no necesariamente son la venta de mi producto principal. Y muchas veces en nuestra estructura de costos no estamos descargando toda la información. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay empresas que, digamos, les pasa que dicen, ves que yo vendía muy bien en el garaje y me iba perfecto en mi casa y luego me fui para un sitio más grande y estoy dando pérdidas y estoy vendiendo más. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la estructura de costos no estuvo bien definida. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a ti, profe. Muchas gracias, Gracias. Muchas profe. gracias a todos y feliz noche. Gracias, Mauro. Feliz noche para todos. Hasta luego, que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz Gracias, Mauro. Un noche. abrazo. Gracias.